Imagina por un momento que te encuentras en la Alemania de finales de 1922. El aire está cargado con una tensión palpable, una ansiedad silenciosa que se cuela en cada transacción, en cada conversación. El marco, la moneda que guardas en tu bolsillo y que representa el fruto de tu trabajo, todavía tiene valor. Pero una fuerza invisible y voraz está devorando su poder de compra a una velocidad de vértigo. Unos meses después, la realidad supera cualquier pesadilla. Para comprar una simple barra de pan, necesitas una carretilla entera, desbordante de fajos de billetes que por la tarde valdrán la mitad. Esto no es una ficción distópica. Fue la cruda, tangible y humillante realidad de la República de Weimar cuando la hiperinflación detonó como una bomba atómica sobre su economía, arrasando no solo la riqueza, sino la psique de toda una nación. El gobierno, aplastado por las deudas de la Primera Guerra Mundial y las humillantes reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles, recurrió a la solución más fácil y a la vez más destructiva: poner a funcionar la imprenta de dinero sin descanso, día y noche. El resultado fue un tsunami de papel sin valor que ahogó la confianza, paralizó el comercio y disolvió el tejido social. Los precios se disparaban a una velocidad tan demencial que la gente empezó a usar los billetes para empapelar sus paredes o como combustible para sus estufas. Era, literalmente, más eficiente en términos de poder calorífico arrojar fajos de billetes al fuego que usar ese mismo dinero para comprar leña. En su punto álgido, en noviembre de 1923, un solo dólar americano se cambiaba por 4,2 billones de marcos. Los ahorros de toda una vida, el capital de las empresas, las pensiones de los ancianos, todo se convirtió en humo. Esta catástrofe económica generó un término específico en alemán: Flucht in die Sachwerte, la huida hacia los valores reales. El dinero era un veneno, y la gente se deshacía de él en cuanto lo recibía. Se cobraban salarios 2 veces al día para gastarlos antes del mediodía, sabiendo que por la tarde valdrían significativamente menos. En medio de esa locura, la sofisticada sociedad alemana retrocedió a sus formas más primarias de comercio. Un piano de cola se cambiaba por un saco de harina. Obras de arte y antigüedades se entregaban por patatas. Las joyas familiares, heredadas con orgullo, se malvendían por un trozo de carne. El oro y la plata, esos metales arcaicos, se reafirmaron como el único y verdadero refugio seguro. El trueque se coronó rey: un reloj por un saco de patatas, una alfombra por leche. El gobierno frenó el caos en 1924 con el Rentenmark, respaldado por la tierra, pero la cicatriz psicológica y económica quedó grabada a fuego, dejando a millones en la ruina y sembrando las semillas del descontento que alimentarían los extremismos más oscuros del siglo XX. Si la catástrofe alemana parece un abismo, la historia de Hungría en 1946 redefine los límites del colapso. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país estaba en ruinas, su capacidad productiva aniquilada y con deudas colosales. Su moneda, el pengo, se desintegró a un ritmo que desafía la imaginación. En julio de 1946, la inflación mensual alcanzó la cifra de 41,9 cuatrillones por ciento. Es un número con 15 ceros, tan vasto que resulta abstracto, pero su consecuencia era terriblemente concreta. Los precios se duplicaban cada 15 horas. La vida cotidiana se convirtió en una carrera frenética contra el tiempo. Los trabajadores cobraban y corrían a los mercados, sabiendo que en cuestión de horas su salario valdría la mitad. El gobierno, en un intento desesperado, incluso creó una moneda especial indexada, el adópengo, pero nada podía detener la espiral. El oro, otra vez, era el salvavidas. Familias vendían reliquias por pequeños lingotes para sobrevivir. El trueque florecía en los mercados negros. Huevos por herramientas, ropa por carbón. El gobierno cortó por lo sano en agosto de 1946, introduciendo el florín. Pero el daño ya estaba hecho. Ahorros evaporados, clases medias empobrecidas. Lo que quedó en pie fueron los activos reales, como las tierras agrícolas o el ganado. Este patrón de destrucción no es una reliquia. En Zimbabue, en 2008, el mundo fue testigo de una de las hiperinflaciones más virulentas de la era moderna.
Las expropiaciones de tierras de Robert Mugabe hundieron la agricultura, el pilar de la economía. El gobierno imprimió dólares zimbabuenses sin respaldo, y la inflación mensual alcanzó el 79.600 millones por ciento en noviembre. Se emitieron billetes de 100 billones de dólares que no compraban ni un huevo. La gente abandonaba el dinero local por dólares americanos o rands sudafricanos. En las zonas rurales volvían al trueque: maíz por sal, ganado por bicicletas. El oro, extraído ilegalmente en minas artesanales, se convertía en refugio. Mineros vendían pepitas por bienes esenciales. La plata y los diamantes también circulaban en el mercado negro. El Banco Central intentó frenarlo dolarizando la economía en 2009, pero el colapso dejó hambruna y emigración masiva. Lo que sobrevivió fueron los recursos naturales, tierra fértil para trueque local y metales preciosos para comercio. En Yugoslavia, a principios de los 90, con la guerra civil desatada, la hiperinflación pegó fuerte en 1994. El dinar se devaluaba al 13.000% mensual y los precios se duplicaban cada día y medio. El gobierno imprimía para financiar el conflicto y la gente huía al marco alemán o al dólar. En Belgrado, mercados improvisados usaban el trueque: cigarrillos por gasolina, ropa por medicinas. El oro familiar, guardado de generaciones, se cambiaba por comida en las fronteras. La plata en joyas servía como pago en negro. La crisis duró hasta la introducción del nuevo dinar en 1994, pero dejó economías locales basadas en bienes reales. Las tierras y las propiedades resistían, mientras el papel moneda se volvía inútil. En Grecia, en 1944, durante la ocupación nazi, la dracma se hundía al 11.000% mensual. Los alemanes exigían pagos que el gobierno cubría imprimiendo, lo que provocó una hambruna que mató a miles. La gente usaba el oro soberano británico que circulaba como moneda dura. En las aldeas, el trueque era la norma: olivas por trigo, vino por herramientas. La plata en monedas antiguas se fundía para pagos. La liberación en 1944 trajo una nueva dracma, pero el trauma duró décadas. Lo que perduró fueron los olivares y los viñedos, activos productivos que generaban valor real. Y la historia reciente nos ofrece el doloroso caso de Venezuela desde 2016. Sanciones, caída del petróleo y políticas erráticas dispararon la inflación al 1.300.000% anual en 2018. El bolívar soberano valía menos que el papel en que se imprimía. La gente usaba dólares estadounidenses en el mercado negro, mientras en los barrios el trueque era ley: harina por jabón, medicinas por pollo. El oro de las minas del Orinoco se convertía en el salvavidas para las familias. La plata en joyas se vendía por comida. El gobierno intentó sin éxito el petro, una criptomoneda respaldada en petróleo. En 2021 dolarizaron de facto la economía, pero el daño persiste. Lo que sobrevive son las reservas de petróleo y oro, aunque controladas por el Estado. Argentina, con sus crisis recurrentes, vivió un infierno en 1989 y 1990, cuando la inflación llegó al 5.000% anual. Deudas externas y déficits fiscales llevaron a imprimir australes sin control. La gente corría a cambiar por dólares, pero el trueque floreció en clubes, electrodomésticos por comida. El oro y la plata en ahorros familiares se usaban para pagos. En 2001, el Corralito congeló depósitos, llevando a un trueque masivo con redes de millones de participantes. El peso convertible atado al dólar calmó la situación en 1991, pero el sistema recayó. Hoy, con una inflación del 211% en 2023, los dólares y criptomonedas como Bitcoin son refugios clave. Los bienes inmobiliarios resisten. Incluso en revoluciones, el patrón es el mismo. En la Francia de 1789, las deudas de la monarquía llevaron a imprimir assignats, bonos respaldados por tierras confiscadas a la Iglesia. La sobreimpresión llevó la inflación mensual al 143% en 1795. La gente corría a cambiar el papel por comida o herramientas. En las provincias, el trueque tomaba el mando.
vino por trigo, tela por sal. El oro, en monedas louis d'or, se escondía bajo el colchón, manteniendo su poder de compra. La plata en cubiertos o joyas se fundía para pagos discretos. El caos duró hasta que Napoleón introdujo el franco germinal en 1803, atado al oro, pero dejó a millones sin nada. Lo que resistió fueron las viñas y las granjas. La historia se repite incluso en la antigua China, alrededor del siglo XI, con los primeros billetes de papel, los jiaozi, en la dinastía Song. Al principio funcionaban, pero las guerras con los mongoles forzaron impresiones masivas y la inflación explotó. La gente volvió al cobre y la plata en monedas. En regiones remotas, el trueque con seda por té o porcelana por arroz era la norma. El oro, escaso, se usaba en grandes transacciones. Lo que perduró fueron bienes como la seda y el té, exportables y con demanda eterna. En el Perú de finales de los 80, con Alan García, la inflación anual llegó al 7.692% en 1990. Los intis se imprimían sin parar, y los precios subían cada hora. En Lima, los mercados negros usaban dólares como refugio. En los Andes, el trueque, papas por maíz, lana por herramientas. El oro de minas ilegales se vendía por comida. En Bolivia, en 1985, la inflación alcanzó el 12.832% anual. Los billetes valían menos que el periódico. La gente usaba dólares o coca como moneda en el mercado negro. En el altiplano, el trueque, quinoa por sal, llamas por tela. El oro y la plata de Potosí, minados artesanalmente, compraban lo esencial. Brasil en los 90, con una inflación del 2.477% en 1993, es otro caso de estudio. Planes fallidos como el Plan Cruzado imprimían cruceros, y los precios se ajustaban varias veces al día. Los supermercados remarcaban precios en vivo. La gente corría a dólares u oro, mientras el trueque en las favelas era común. Servicios por comida, ropa por medicinas. El Plan Real en 1994, atado al dólar, frenó la sangría, pero dejó una profunda desigualdad. Los bienes raíces en Sao Paulo resistieron, subiendo en dólares. En la Rusia postsoviética de 1998, el rublo cayó un 70% en semanas. No fue hiperinflación pura, pero la inflación alcanzó el 84% anual. La crisis asiática y la caída del petróleo hundieron la economía. Las empresas recurrieron masivamente al trueque, vodka por acero, coches por petróleo. Los dólares y los marcos alemanes eran los refugios. Putin estabilizó la economía en los 2000 gracias al petróleo, pero la lección quedó. Los commodities como el gas sobreviven. En Turquía, en 2022, la inflación llegó al 85% anual. Las políticas poco ortodoxas de Erdogan de bajar las tasas de interés devaluaron la lira. La gente se refugió en dólares, euros y, siguiendo una tradición otomana, en oro en los bazares de Estambul. La plata en pulseras. El trueque informal en los pueblos, olivas por trigo. Las criptomonedas como Bitcoin ganaron popularidad. Los bienes raíces en Estambul subieron en dólares. En el Líbano, desde 2019, la lira se devaluó un 90%. La corrupción y la deuda llevaron a la impresión descontrolada y los bancos congelaron los depósitos. Los dólares en el mercado negro reinan. El trueque en los barrios es vital. Generadores por comida, medicinas por combustible. El oro familiar se vende para sobrevivir. Antes de analizar los activos refugio, es crucial entender la mecánica interna de este colapso. La hiperinflación no es solo imprimir mucho dinero, es un evento psicológico, una crisis de fe. Los gobiernos inician el proceso, pero es la población la que aprieta el gatillo. El verdadero desastre comienza en el momento preciso en que la gente entiende el juego. Cuando el ciudadano medio, el tendero, el granjero y el oficinista se dan cuenta de que el dinero que reciben hoy valdrá menos mañana, su comportamiento cambia radicalmente. Dejan de ahorrar, dejan de guardar. Se desata lo que los economistas llaman un aumento en la velocidad del dinero. Esta velocidad es el verdadero motor del infierno inflacionario.
Si la cantidad de dinero se duplica, pero la gente gasta ese dinero el doble de rápido, el efecto sobre los precios no es el doble, es el cuádruple. La moneda se convierte en una patata caliente. Nadie la quiere, todos corren a cambiarla por cualquier cosa tangible tan pronto como la reciben. Esto crea una espiral de muerte económica. Los precios suben tan rápido que los ingresos fiscales del gobierno, calculados sobre transacciones pasadas, se vuelven inútiles. Para cubrir este déficit creciente, el gobierno debe imprimir aún más dinero, y hacerlo más rápido. Esto, a su vez, acelera la desconfianza y la velocidad del dinero en un círculo vicioso que consume toda la economía. Es el fenómeno que el economista Ludwig von Mises describió como el crack-up boom o boom de la quiebra. Es la fase final y maníaca de la inflación. La gente no compra cosas porque las necesite o porque crea que su valor subirá. Compran simplemente para deshacerse del efectivo. Compran cualquier cosa: pianos que no saben tocar, fábricas que no pueden operar, toneladas de bienes que se pudrirán en almacenes. Es una orgía de consumo irracional cuyo único objetivo es escapar del papel moneda que se derrite en sus manos. En esta hoguera de valor no todos se queman. La hiperinflación no es una marea que hunde todos los barcos. Es una transferencia de riqueza brutal y despiadada. Identificar a los ganadores y perdedores es clave. Los perdedores son obvios y son la inmensa mayoría. En primer lugar, la clase media ahorradora. Cualquiera que tuviera sus ahorros de toda una vida en efectivo, en bonos del gobierno o en una cuenta bancaria, lo perdió todo. Los pensionistas y jubilados, que dependen de un ingreso fijo, ven cómo sus pensiones se convierten en una propina miserable, incapaz de comprar ni siquiera los alimentos más básicos. Los trabajadores asalariados sufren, ya que sus sueldos, aunque se ajusten semanal o incluso diariamente, nunca logran alcanzar la velocidad de los precios. Y, paradójicamente, los acreedores, cualquiera que hubiera prestado dinero, ve cómo le devuelven una suma que nominalmente es correcta, pero que en la práctica no vale nada. Pero también hay ganadores. Los mayores ganadores son, irónicamente, los grandes deudores. El principal deudor suele ser el propio gobierno, que ve cómo su gigantesca deuda interna se licúa hasta desaparecer. Pero también los grandes industriales o terratenientes que se habían endeudado masivamente en la moneda local para comprar activos reales. Personajes como Hugo Stinnes en la Alemania de Weimar se convirtieron en emperadores económicos pidiendo prestado marcos sin valor para comprar fábricas, minas de carbón y periódicos. Pagaban sus deudas semanas después con dinero que no valía nada, habiendo adquirido en el proceso activos productivos que sí mantenían su valor. Ganan también los especuladores que entienden el arbitraje, comprando y vendiendo divisas extranjeras o bienes en cuestión de horas. Ganan aquellos con acceso privilegiado a moneda fuerte, como los dólares o el oro. En todas las crisis, desde Weimar hasta Venezuela, emerge una élite dolarizada que puede comprar propiedades y negocios por una fracción de su valor real a una población desesperada. Y ganan, por supuesto, aquellos en el centro del poder político, capaces de desviar los recursos del Estado o de acceder a los tipos de cambio preferenciales antes que nadie. Comprender esta dinámica es vital, porque nos enseña que el colapso no es un accidente, sino una política, aunque sea una política de desesperación. Es una forma caótica y brutal de impago de la deuda y de reestructuración social, donde la riqueza no se destruye, simplemente cambia de manos de forma violenta, dejando a la mayoría de la población en la miseria. El patrón histórico del patrón oro es claro. Antes de 1914, las monedas respaldadas por oro gozaban de una estabilidad notable, pero las guerras mundiales rompieron este sistema. En Bretton Woods, en 1944, el dólar se ató al oro, creando un periodo de relativa calma, hasta que en 1971 Nixon cerró la ventana del oro, inaugurando la era del dinero fiat puro. Desde entonces, las crisis de divisas se han multiplicado y el oro ha respondido. De $35 la onza en 1971 a más de 2.000 en 2020.
La plata ha seguido una trayectoria similar, recordando su antiguo papel monetario. El trueque, por su parte, es el sistema más antiguo. Desde Mesopotamia se intercambiaban bienes por bienes. En cada colapso resurge. En la Rusia de 1998, el trueque industrial demostró que incluso las economías complejas pueden recurrir a él. Las consecuencias comunes son devastadoras. Pobreza masiva, la desigualdad se dispara, los ricos con activos duros sobreviven o se enriquecen, mientras los pobres sufren. Las sociedades se desintegran, el crimen aumenta, pero de las cenizas surgen reformas, como la dolarización o la creación de nuevas monedas para estabilizar la economía. Las criptomonedas modernas ofrecen una nueva vía de escape. En Venezuela, Bitcoin se usa para remesas, sobreviviendo a los controles. En Argentina, stablecoins como USDT evitan la devaluación. Los bienes reales son la clave. Comida no perecedera, agua, herramientas. En Zimbabue, las semillas y el ganado valían infinitamente más que el dinero. El oro y la plata tienen valor intrínseco, son portátiles y divisibles. En todas las hiperinflaciones, su precio en moneda local explota. La tierra produce comida y no se devalúa. Las monedas extranjeras estables, como el dólar en Latinoamérica, son un refugio vital, y el trueque reconstruye la confianza local cuando las instituciones fallan. Más casos refuerzan el patrón. La crisis del tequila en México en 1994, aunque no fue hiperinflación, vio una devaluación del 52% que empujó a la gente a dólares y oro. Islandia en 2008, donde la corona cayó un 60%, vio a los dólares, euros y las propiedades aguantar. En Corea del Norte, una revaluación fallida del won en 2009 provocó hiperinflación, y la gente recurrió al trueque con el yuan chino y al oro escondido. Polonia en 1989, con el zloty inflado al 427%, dependía del dólar negro y el trueque rural. La lista es interminable. Nicaragua en los 80, 33.000%, Ecuador en 1999, que llevó a la dolarización en el año 2000, Sudán en 1991, 100% mensual, Angola en los 90, Bulgaria en 1997, cuando el LEP se devaluó 1000%, Rumanía en 2005, Ucrania en 1993, 10.000%, Bielorrusia en 2011, donde el rublo se devaluó 60%, Irán en 2012, Sudán del Sur en 2016, donde el ganado era moneda. La historia postguerra de Japón vio un yen hiperinflado y trueque urbano. Corea del Sur en los 50, Filipinas en los 84, Indonesia y Tailandia en 1998. Todos recurrieron a dólares u oro. Profundicemos en los activos. El oro. Es denso, no se corroe, es universalmente aceptado. En cada hiperinflación, su precio se dispara. La plata. Es un metal industrial y monetario. Más volátil, pero esencial. Los bienes raíces son un ancla, aunque los impuestos pueden subir, la renta se ajusta a la inflación. Las monedas extranjeras son líquidas pero conllevan riesgo de confiscación. Las criptomonedas no tienen fronteras pero necesitan electricidad y son volátiles. El trueque es ineficiente a gran escala pero vital a nivel local. Los activos alternativos como el arte, el vino, los diamantes, el whisky o incluso el tabaco y el alcohol en situaciones extremas también han servido como depósitos de valor. Las consecuencias sociales y políticas son nefastas. Las mujeres y los niños suelen sufrir de forma desproporcionada. La desnutrición aumenta. Políticamente, la hiperinflación conduce a extremismos. La recuperación económica es lenta y la confianza tarda décadas en reconstruirse. Hoy, con una deuda global que supera los 300 billones de dólares, la pregunta no es si la historia se repetirá, sino dónde y cuándo. Estados Unidos tiene una deuda de casi 40 trillones, pero el dólar sigue siendo la reserva mundial. Europa tiene el euro, pero la crisis de Grecia en 2010 mostró sus fisuras. China controla su yuan férreamente. La preparación a nivel personal implica diversificación.
tener activos duros y desarrollar habilidades prácticas. La historia enseña una lección implacable. El dinero es una promesa, pero lo real es real. Si estas historias te remueven, suscríbete para más charlas sobre finanzas reales que marcan la diferencia.